problemas financieros, tenemos problemas familiares, tenemos problemas cuando servimos al Señor, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas, por todos lados surgen los problemas. El tema es con qué actitud nosotros enfrentamos esos problemas, de qué manera. Así que bueno, hoy quiero que compartamos un texto bíblico que está en Isaías 54, verso 1. Y este es un desafío que Dios le hace a su pueblo, que acá lo representa una mujer. Entonces Isaías habla del amor eterno de Jehová hacia Israel, su nación, su pueblo, su iglesia, el amor eterno de Dios. Y Dios le habla a través del profeta Isaías y le dice a Israel: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. ¿Por qué? Luego dice por qué. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Cuando yo leí por primera vez este texto bíblico dije: wow, la verdad que el Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué trató de esa manera a Israel, a su pueblo? Porque no solamente que Él reconoce que está hablando con una persona que tiene un inconveniente enorme en su vida. ¿Y cuál era el problema? Que era estéril, que no podía dar a luz, que añoraba con toda su fuerza tener un hijo y no lo podía tener. Y el Señor nos revela acá que Él es consciente de esa situación. Pero en vez de acercarse a la mujer y empezar a decirle: bueno, ¿qué va a hacer? Tenés que conformarte, tenés que adaptarte, tenés que, bueno, no hay otra, esto es lo que te toca, nada más que eso. No, Dios le da una palabra como que la desafía, como que le inyecta algo para que se rebele contra una situación, para que salga adelante. Y le dice: regocíjate, oh estéril. ¿Cómo puede decirle eso a alguien que está sufriendo por su condición de esterilidad, de no poder producir, de ser una persona que está limitada? Pero el Señor le está diciendo, porque Él es el Dios todopoderoso, no es otra persona la que le da esta palabra, es Dios. Y Dios le está diciendo: regocíjate, oh estéril, levanta voz de júbilo, la que no puede dar a luz, la que nunca estuvo de parto, canta canciones, comienza a declarar. Lo que Dios está diciendo es: si cambia tu actitud, pueden cambiar tus resultados de una forma increíble. Si cambia tu condición de ver la perspectiva de la vida, cómo la estás viendo, pueden cambiar tus resultados de una manera extraordinaria. Yo no puedo darte nada si vives quejándote. Yo no puedo hacer un milagro en tus rezongos, en tus enojos, en tus decepciones, en tus bajones, en tu estado. No puedo hacer nada. Pero si tú cambias la actitud y te regocijas, entonces el diálogo era: pero ¿cómo puedo regocijarme, Señor, si estoy en este estado? Entonces cambia mi estado para que yo me pueda regocijar. Bendecime para que yo pueda tener gozo. Prosperame para que yo pueda estar feliz. Saname para que yo pueda considerar las cosas de otra manera. Y Dios dice: es que no funciona de esa manera, hijo. Es que así es, la gente espera eso, pero no mi pueblo. Mi pueblo tiene que entender que en medio de la adversidad tiene que aprender a alabarme. Tiene que aprender a declarar palabras de fe que me permitan a mí intervenir en la historia de tu vida y hacer el cambio. Yo no puedo trabajar sobre lo negativo. No puedo trabajar sobre murmuraciones, sobre quejas, sobre rezongos. No puedo hacer ninguna diferencia. Pero si en medio de tu esterilidad espiritual, material, física, tú empiezas a alabarme y a darme gracias anticipadamente, eso es fe. Y eso moverá mi mano para que luego
los hijos de la que no podía dar a luz sean mucho más que los de la que sí podía. Entonces la condición cambia cuando nuestro corazón cambia. No sé cuántos me van entendiendo en esta mañana. Pero no tenemos que esperar que Dios haga algo para alabarle. Tenemos que alabarle para que Dios haga algo. Cuando estaban en la cárcel, estaba Pablo y Silas, estaban metidos en un calabozo. Esa era su situación, su condición en ese momento. En ese momento entendieron ellos que tal vez los iban a matar, que su vida estaba en riesgo, que los iban a matar por predicar el evangelio. Pero en ese momento no se pusieron a rezongar y a decir, viste, te dije, no tendríamos que haber hecho esto, no tendríamos que haber predicado eso, tendríamos que haber hecho de otra manera, porque todo el panorama era negativo. ¿Cómo era el panorama? Negativo. ¿Y alguna vez a usted le ha tocado estar en panoramas negativos? ¿En situaciones donde no ve la salida? ¿En momentos donde parece todo muy crítico? ¿Pero qué hicieron ellos? Comenzaron a alabar al Señor, a cantar himnos a Dios, a adorarlo, a exaltarlo. No tenemos que esperar a los músicos para ser adoradores. Ahí en esa cárcel no había músico, no había ningún cantante especial, no había director de alabanza, no había nada. Era el corazón de Pablo y Silas tocando al corazón de Dios. Tu alabanza en casa, en tu trabajo, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de lágrimas. Cuando tú le alabas, estás preparando un ambiente para que un gran milagro pueda ocurrir en tu vida. Cuando tú le alabas, cuando tú le honras, cuando tú le reconoces, Dios dice, ángeles, vamos a trabajar en favor de esta persona. Mi hijo ha confiado en mí con todo su corazón. Y las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios nos da esa palabra, y la palabra que la psicología hoy utiliza es la palabra resiliencia. Y esa palabra se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos. La capacidad de reponerse, de sobreponerse a momentos críticos. En la vida todas las personas tienen momentos críticos, pero Dios a toda persona le ha dado una capacidad de poder sobreponerse a momentos críticos. Pero mucho más a la iglesia, al pueblo de Dios, porque no solamente le dio esa capacidad natural, sino que le ha dado el poder del Espíritu Santo para reponerse ante la adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, la palabra resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, a la pérdida de seres queridos. O cuando uno pierde un ser querido, todo se derrumba, todo se desgrana, los proyectos, los sueños, tantas cosas que las personas llegan a pensar y poner en cuestionamiento si quieren seguir viviendo o no. Porque el golpe fue muy duro, la pérdida fue de alguien muy cercano, muy amado. Sin embargo, Dios le ha dado a cada persona la capacidad de reponerse, de sobreponerse a momentos tan duros como esos. Y después de un tiempo, aunque el recuerdo queda y los momentos son imborrables en la vida, pero uno ya tiene fuerza y para continuar adelante, porque hay que continuar. No se podría si la persona no acepta ser una persona resiliente, una persona que usa su capacidad y se echa a morir y tal vez muere de tristeza. Pero tiene la capacidad, sí la tiene. ¿Todos la usan? No todos. También para reponerse de pérdidas económicas, de quiebras financieras, donde muchas personas pierden todo lo que tenían. Y entonces quedan a la deriva y dicen, tantos años invertidos, tanto que usé en esto, tanto en lo otro, y ahora todo se fue por la borda. Y hay personas que se suicidan, que se quitan la vida. Hay personas que cometen actos de locura en momentos de pérdidas financieras. Es terrible. Pero sin embargo hay personas que son resilientes, que son capaces de enfrentar esa adversidad, sobreponerse y luego no solo recuperar lo perdido, sino tener mucho más que antes. Y de hecho los grandes
millonarios del mundo, todos ellos dicen que alguna vez en la vida lo perdieron todo. Lo perdieron todo, pero lo que no perdieron fue su capacidad de reiniciar, de volver a comenzar, de tener esperanza que esta vez va a ser mejor. ¿Y cuántas veces tiene que ocurrir esto? La Biblia dice: 7 veces caerá un justo y otras 7 veces tornará a levantarse. Así que no importa, como dice la canción, cuántas veces hayas caído, el que levanta y restaura la vida es Cristo. Tómate de su mano y levántate y vuelve a intentarlo, porque Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén a eso y le dan un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Aleluya. La resiliencia también indica el poder de volver a la normalidad después de una crisis, después de algo terrible que haya pasado, pero ahora con mayor capacidad. La mayoría de las personas que tienen éxito en sus vidas no son las personas que nunca tuvieron problemas, que nunca tuvieron adversidades, que todo estaba bien. No, la mayoría de las personas exitosas son las que remontaron su situación, las que fueron capaces de volver a levantarse una y otra vez. No son las que nunca tuvieron conflictos, fracasos, decepciones o crisis. Al contrario, tal vez son experimentados en crisis, experimentados en resolver sus problemas, experimentados en levantarse una y otra vez. Pueden dar clase, cátedra de actitud en la vida. Nosotros en la iglesia tenemos que tener esa actitud. Porque la iglesia ha vivido y va a vivir diversas situaciones. Y en la época que nos toca vivir, la iglesia está entrando en un despertar espiritual, pero en un conflicto mundial. Porque los valores nuestros están siendo puestos a prueba. Porque lo que antes era claro que era malo, hoy ya no es tan malo. Y se le ha cambiado el nombre al pecado. Y entonces el pecado que antes decíamos, esto no, hoy día ya tiene otro nombre y otra forma, otro concepto y otra aceptación social. Entonces la iglesia va a sufrir esos cambios, pero la iglesia tiene que reponerse, tiene que levantarse, tiene que superarse, tiene que estar de pie una vez más, y aunque la quieran voltear otra vez, se tiene que volver a poner en pie, y la lucha tiene que ser hasta que Cristo venga a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida. No es que vamos a entrar en un sosiego total hasta que Cristo venga, no. Mientras más se acerca el tiempo del final de todas las cosas, más la batalla va a ser más cruda. Por eso tenemos que capacitarnos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que dejar de jugar al cristiano, a la iglesia. Tenemos que ser la iglesia del Señor con todas las letras, y en este momento es donde Dios más nos está necesitando. Entonces la palabra resiliencia es muy importante para nuestra vida. Yo pensaba y decía, cuando uno le cuenta a la gente con respecto a una persona que intentando de hacer algo bueno lo hizo una vez y le salió mal, y entonces lo hizo otra vez y le volvió a salir mal, pero ya iba por la 10ª vez y lo volvió a hacer y le salió mal. Llevaba 100 veces y lo volvió a hacer y le salió mal. Intentó 900 veces y le salió mal. Cualquiera puede decir, esta persona está loca, es una persona fracasada, es una persona que nunca va a tener éxito en la vida. Sin embargo, estamos hablando de Thomas Edison. Estamos hablando de Thomas Edison. El hombre nunca se dio por vencido. Él sabía que estaba enfocado en algo importante, en algo valioso, en algo que iba a bendecir a mucha gente, en algo que iba a cambiar la sociedad, en algo que Dios había depositado en su corazón. Y no fue porque su sabiduría sobrada le habilitó que en la primera vez le saliera algo bien. No fue así. Él dice y escribe que podía explicar 1000 maneras
de cómo no alcanzar el éxito en un proyecto como el de la luz en una bombilla, como le llamaban ellos, en una bombilla. 1000 maneras donde se fracasó, no lo hizo. Para todos era un fracasado, un frustrado, pero cuando él acertó y la luz se mantuvo prendida, entonces revolucionó al mundo. Todo el mundo se olvidó de las 1000 veces de su fracaso y todo el mundo consideró que Thomas Edison era un genio. Era un genio, era una persona extraordinaria. Luego de eso él tuvo como 1000 inventos más, el telégrafo y otras cosas más que hizo. Hasta la pila alcaína que nosotros conocemos la creó él y todo, pero porque no se dio por vencido. Decirle al de al lado: no te rindas, no te des por vencido. Tal vez el éxito está más cerca de lo que imaginas. Tal vez la tormenta no te deja ver la posibilidad de lo que viene detrás de eso. Esa nube oscura no te permite ver lo que Dios está por hacer en tu vida. Pero si te rindes, todo se cae, todo se termina. Pero si perseveras, aunque sea con las últimas fuerzas, te puedo asegurar que los cielos se abrirán y la gloria de Dios descenderá sobre tu vida y aquello que era imposible se hará posible. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Así que sigue intentando, sigue luchando, porque a eso Dios nos ha llamado. Aleluya. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué quiere que tengamos el Señor? Que tengamos paz en el corazón, que tengamos tranquilidad en medio de las tormentas, que tengamos la seguridad en quien hemos creído. Él dice: yo les he dejado esta palabra, estas cosas les he hablado, les he ministrado mi palabra para que tengan paz. Lo que da paz al corazón del hombre es la palabra de Dios. Nos da certeza, nos da seguridad, nos da fuerzas, la palabra. Y Él dice: para que en mí tengan paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confiad. Esta es la palabra, confiad. Dígale de al lado: confiemos. Confiemos en el Señor, porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor dice: les doy mi palabra, esta palabra, para que tengan paz, para que nada altere sus convicciones, su seguridad, su estado espiritual, nada. Pero tienen que saber que en el mundo tendrán aflicciones. Tienen que saber que una vez que superen una aflicción, tal vez ya otra esté en camino. Y tal vez se te junten a veces 2 o 3 o 4. Pero no importa que el enemigo venga contra ti, porque por 7 caminos huirá delante de tu presencia. Y no importa que se levante el problema, que se levante, porque usted no elige, no escoge, no determina. Pero sí tiene que tener la actitud de decir: Señor, contigo somos más que vencedores, Señor. Aleluya, venga lo que venga, conmigo está el Señor, aquel que nunca perdió una batalla. Así que yo me considero más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que Dios espera que nos levantemos, porque en el mundo habrán aflicciones, pero el Señor nos da una palabra y dice: pero yo lo he vencido a ese mundo. Ese mundo que se levanta en contra tuyo está vencido. Es un enemigo vencido. Solo tienes que resistirlo. Solo tienes que llenarte de mi palabra, apropiarte de mis promesas, y vas a tener victoria, porque la victoria es de antemano. Y yo recordaba de que, por ejemplo, cuando los ejércitos salen a la guerra, siempre los ejércitos que vuelven de la guerra levantan sus banderas cuando han tenido victoria y comienzan a cantar su himno nacional, sus canciones de guerra, de marcha, celebrando la victoria. Ahora el Señor, como dijimos en el primer verso, le dice a la mujer: tú canta primero, porque la victoria ya es tuya en el nombre de Jesús. Antes de ir a la guerra, cuando se levante el problema, cuando venga la adversidad, cuando parece que no hay salida,
canta alabanzas al Señor, alza tus ojos a los montes, porque de Él vendrá tu socorro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. El Señor no desampara a aquellos que en Él confían. ¿Lo puedes creer a eso? El Señor no abandona en aquellos que ha invertido la vida de su Hijo Jesucristo. Así que tienes que entender en este tiempo que el éxito no tiene que ver con que las cosas sean fáciles. Si alguien te dijo que en la vida el éxito es fácil, te engañó. Está hablando de algo que no conoce, que ignora. El éxito requiere de esfuerzo, de trabajo, de disciplina, sobre todo de actitud, de una mentalidad transformada, de pensamientos renovados. Y entonces cuando caminamos en esos conceptos, el éxito va a llegar sobre tu vida. Lo vas a alcanzar. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted sabe que el Señor me habló hace mucho tiempo y me dijo, mi iglesia tiene que ser como es el agua. El agua es algo que se adapta a cualquier tipo de recipiente donde le toca estar, ¿no? La iglesia es igual. La iglesia tiene que adaptarse a lo que le toca vivir en cada momento. Nos tocó vivir el tiempo de la pandemia. Teníamos este lugar vacío. Nadie venía acá porque no podíamos reunirnos. Y nos tuvimos que adaptar a una reunión por Zoom. Nos tuvimos que adaptar a reuniones por WhatsApp. Tuvimos que cambiar la forma tradicional de la iglesia de siempre y adaptarnos a una manera de poder seguir alimentándonos, nutriéndonos y cuidándonos. Entendimos la importancia de las células, de ir a grupos pequeñitos, pero algunos decían, no, pues yo quiero la iglesia grande, el culto grande, la celebración. Y claro, todos lo queríamos, pero hay momentos donde no es lo que queremos, sino lo que tenemos. Y entonces tuvimos que ir a los grupos pequeños y la iglesia sobrevivió, se repuso, se adaptó y en grupos pequeños hubo armonía, hubo compañerismo, hubo oración, hubo asistencia, ayudamos a la gente con su necesidad en su momento difícil. La iglesia es extraordinaria, es un milagro de Dios. La iglesia no es la organización humana con la buena voluntad del hombre de hacer cosas. La iglesia es el milagro de Dios en la tierra y la manifestación de Dios en la tierra. La iglesia es sobrenatural, la iglesia es extraordinaria porque la iglesia es del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que denle un aplauso a Dios por su iglesia amada. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que ser todoterreno y tiene que adaptarse a toda circunstancia, pero tiene que cumplir su función. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Predicar el evangelio para que las almas se salven. La función de la iglesia es ayudar al que está quebrantado, al que está caído, al que está destruido, arruinado, ayudarlo a que se reponga y se levante. La iglesia cumple esa función única, nadie más lo puede hacer, porque la iglesia tiene la palabra y tiene al Espíritu Santo para poder hacer esa tarea. Entonces, en los hogares, por Zoom, por WhatsApp, de distintas formas, y pasamos la pandemia, pasamos ese tiempo tan crítico, tan difícil, que parecía que nunca se iba a terminar, y se terminó, y lo pasamos, pero luego surgen otros problemas. Pero la iglesia, como es dócil y es adaptable, como el Señor me dijo, como es el agua, porque el agua representa al Espíritu Santo y representa la fuerza de la iglesia. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay agua, el que recibe al Señor, la vida de Cristo en él será una fuente que salte para vida eterna. El agua se adapta. El agua está en distintas formas, en una forma líquida, en una forma gaseosa, en una nube, en una forma sólida en el hielo. Y sigue siendo agua. Y sigue teniendo las virtudes del agua que puede dar vida, que puede calmar la sed, que puede servir para todas nuestras necesidades. Lo que la iglesia no tiene que perder es la esencia, el norte, el objetivo. La iglesia puede estar en una choza. La iglesia puede estar en un palacio,
La iglesia puede estar en la ciudad, la iglesia puede estar en el desierto, porque es la iglesia del Señor Jesucristo, que está en todo lugar, se adapta a todo terreno, pero cumple la función de predicar el evangelio. No podemos criticar a la que está en una aldea. No podemos criticar a la que está en los centros y lugares con semejantes edificios, porque cada una en su lugar está cumpliendo la función. Cada una se está adaptando a lo que le toca vivir, y hay gente rica que necesita ser salvada, pero hay gente pobre que necesita ser salvada, y hay indígenas que necesitan ser salvados, y hay vecinos que necesitan ser salvados. Y la iglesia tiene que velar por ese trabajo. La iglesia tiene que esforzarse. La iglesia en este último tiempo ha perdido tal vez no el lugar, sino la esencia. Y entonces, en vez de estar motivados a que la gente se salve, estamos motivados a lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Quiero que se haga como yo digo, quiero que se haga como a mí me parece. Yo creo que así, y puro ego, puro yo, pura carnalidad del ser humano, y nada de servicio para que la gente se salve. Entonces está la iglesia, el problema de la iglesia va a ser este último tiempo: la tibieza, la liviandad, y el que cada persona hace como le parece, pero no sigue una dirección, no sigue una palabra, una orden, una organización como la que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces la iglesia, cuando está en un estado líquido, fluye y fluye, pero a veces está en un estado gaseoso, esperando un momento para derramarse ahí y hacer que una tierra que era un desierto se convierta en un vergel. Y también está como los glaciares, que tenemos agua preparada para momentos de escasez. Y está así. La iglesia se adapta. El creyente también tiene que aprender a adaptarse a los momentos. No todos los momentos son iguales en la vida. Hay personas que han tenido accidentes, que han perdido un miembro de su cuerpo y han estado muy mal durante mucho tiempo, hasta que entendieron que nada podía hacer que ese miembro que perdieron de su cuerpo lo puedan recuperar, pero sí puede cambiar la actitud para que la vida sea un poco mejor. Y entonces cambiaron la actitud, y con ese órgano menos lo reemplazaron con actitud. Y entonces volvieron a trabajar, se volvieron más efectivos, tuvieron más éxito, tuvieron más que antes, porque la limitación la vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando le creemos al Señor, no hay nada que te pueda limitar. Usted puede lograr el resultado que desea en la vida. Jesucristo está al lado suyo. Jesucristo ha pagado el precio. Jesucristo es su mejor amigo. Jesucristo es su gran compañero. Jesucristo lo va a guiar, lo va a ministrar, le va a enseñar, lo va a fortalecer. ¿Para qué necesitamos nuevas fuerzas? Como dice la Biblia: yo renuevo las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Yo doy fuerzas al cansado y multiplico fuerzas al que no tiene. ¿Por qué? Porque en la vida desgastamos fuerzas, trabajamos, nos cansamos, a veces no tenemos fuerzas. Pero cuando Dios ha visto que nuestras fuerzas que teníamos las pusimos en su servicio, Él dice: yo voy a darle fuerzas al cansado y voy a multiplicar las fuerzas a aquel que no tiene. Entonces vienen nuevas fuerzas, pero todo tiene que cambiar desde tu cabeza a tu corazón. Cuando cambia tu pensamiento, cuando cambia tu perspectiva de la vida, tendrás nuevas fuerzas. Y vienen nuevas fuerzas para esta nueva temporada. Viene nueva fuerza para tu vida en este tiempo. Viene un renuevo de parte del Espíritu Santo para ti. Lo que nosotros no tenemos que permitirnos es desgastarnos. Ayer hablábamos y con hermanos, y decía, en el matrimonio, un matrimonio que lleva muchos años, uno se despierta en la misma persona durante tantos años. Y entonces dice: ¿ya me aburriste vos o yo te aburrí a vos? Porque puede pasar y empezamos a tratarnos medio mal.
Y ya nos conocemos las mañas y ya sabemos que dónde se va a enojar y dónde va a gritar y dónde va a patalear y dónde va. Y empezamos a, entonces, en vez de mejorar, a empeorar o enfatizar lo malo del otro. Eso trae un desgaste matrimonial y en eso va llevando el matrimonio al abismo. Pero cuando uno de los dos reacciona y dice, no, hoy día llevo mates a la cama. ¡Wow! Eso no lo estaba haciendo hace varios años. Ese mate es un mate tal vez amargo, feo, lavado, caliente. Pero sin embargo la actitud de ese mate generó un cambio en la otra persona. Y eso se llama renuevo. Eso se llama renovarse. Renovarse es ser lo mismo, pero mejorado. Es lo mismo este lugar, pero lo pintamos, le hacemos cosas, entonces lo renovamos. Es lo mismo, pero renovado. Y el matrimonio, entonces uno de repente pasa por un lugar y ve unas flores, compra unas flores. La mujer se levanta temprano, le prepara algo que el hombre le gustaba o algo así. Y entonces vos decís, qué hermoso, salgamos a comer algo, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar, charlemos un poco y empezamos a renovarnos. Y lo que parecía que se estaba perdiendo se recupera totalmente por la renovación de tu entendimiento, de tu pensamiento, de tu actitud. Se renueva y lo viejo se hace nuevo. ¿Cuántos han visto esos autos restaurados, renovados, que valen una fortuna y son viejísimos? ¿Y cuántos han visto esos mismos autos tirados, oxidados, arruinados, que no valen 2 pesos? Y es el mismo, o sea, el valor se lo va a dar la renovación. Si lo renovamos, lo hacemos nuevo, entonces la cosa va a cambiar. Tu vida tiene que renovarse en Dios hoy. Hoy tienes que tomar la decisión, Señor, yo quiero renovarme en ti. Quiero levantarme cada mañana, cantar salmos a tu nombre. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero tomar la Biblia como cuando recién me convertí, comenzar a leerla y emocionarme con la lectura de cada palabra que está escrita allí, Señor. Quiero doblar mis rodillas y orar y desear que ese tiempo nunca se termine porque estoy en tu presencia. Usted puede tener todo igual que antes, pero si usted se renueva, todo será nuevo. Todo será nuevo en su vida, todo va a cambiar. Por eso el Señor dice, levántate y resplandece. Voy terminando. Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto y sé tu condición, sé tu tristeza, sé lo que estás viviendo. Cada uno vive algo diferente, pero levántate. Levántate y cruza tú este pueblo, este Jordán, y tomen la tierra que yo les he prometido. Estaban tan cerca de recibir las promesas, tan cerca de los beneficios que Dios les había prometido. Pero si Josué no se levantaba, si estaba ahí tirado, angustiado por la muerte de Moisés, que era una pieza irreparable porque era una persona sumamente importante, pero nada, ni hombres, ni mujeres, ni cosas pueden reemplazar a Dios. Si Él está presente, no importa la pérdida que hayamos tenido. Si Él está presente, vamos a alcanzar las promesas. Vamos a lograr el resultado. Aunque no esté fulano, mengano, sutano, o no esté esto, no esté el apoyo, no esté el dinero, no esté lo material, no, nada de eso. Reemplaza lo que Dios puede darnos. Entonces en ese momento, Josué se levanta y Dios le dice, levántate, cruza el Jordán. Estás ahí, crúzalo. Es un acto de fe, tenés que cruzarlo. Tú y todo el pueblo, porque todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo y del pueblo, todo. Lo que tú pises te lo entregaré a ti, porque esto es lo que yo ya le había prometido a Abraham, pasa a tomar posesión. Entonces, todo estaba preparado, todo estaba para ellos, pero tenían que levantarse y empezar a caminar en fe. Que Dios nos bendiga mucho en esta mañana. Que Dios nos ayude a levantarnos y a mirar hacia adelante con seguridad, con convicción. Estamos
como pueblo, como iglesia, para ayudarnos, para salir adelante, para traer una palabra de ánimo y de aliento a todo el pueblo del Señor. Quiero orar por usted. Quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos y voy a hacer una oración. Luego tendremos la presentación de un bebé. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana adoramos tu nombre y reconocemos que tú eres el Señor de todos los señores y el dueño de todas las cosas. Oramos, Señor, porque tú pruebas nuestra fidelidad, tú pruebas nuestra fe, nuestras convicciones, si se han desgastado, si están intactas. Tú pruebas, Señor, pero también recompensas. Dios mío, hoy te pedimos que esa capacidad de resiliencia, de reponernos, de sobreponernos ante la adversidad, nunca la perdamos, sino que por el contrario cada vez crezca más en nuestra vida. Que tú nos enseñes a superar los obstáculos. Que tú nos enseñes, Señor, a pasar las pruebas. Y que tú nos enseñes a que tal vez alguno piensa ha tenido muchas pruebas, pero tal vez no se ha dado cuenta que ha tenido muchos beneficios a causa de esas pruebas. Su carácter mejoró, su vida se capacitó, tiene otra mentalidad, está listo para ir a otro nivel. Solo esas pruebas nos pudieron llevar a otro nivel. Así que Dios, tú nos dices en este día, levántate y regocíjate. Regocíjate tú que no podías dar a luz. Alaba al Señor tú que nunca pudiste ser productivo o productiva. Que han pasado muchas cosas en tu vida. Ya no te quejes más. Ya no vivas sumergido en la angustia, en el temor, en el regaño. No mires a otros culpando tu condición. Nadie tiene la culpa. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Levántate y haz tu parte. Comienza a alabarme por lo que quieres. Comienza a dar gracias por lo que anhelas. Si quieres ese hijo, lo vas a tener. Pero alábame antes de tenerlo. Y alábame luego de tenerlo. Pero primero alábame para que se abran los canales de bendición sobre tu vida. Esos que han estado obstaculizados. Alábame, alábame, bendice mi nombre. Reconoce mi grandeza. Reconoce mi señorío. Ten temor de Dios. Condúcete con sabiduría y con prudencia. Y vas a ver, vos que no podías dar a luz, vos que no podías lograrlo, vas a ver que más son los resultados de aquel que parecía que no podía, pero confió en Dios, que en aquel que sí podía y se confió en su propia naturaleza. Confía en mí y yo haré. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en mí y verás mi gloria sobre tu vida. Padre, te damos